Mejor hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conversar sobre el proyecto de ley de financiamiento que se acerca a sus días cruciales previo a la presentación de la ponencia en el Congreso, que es el que va a tener que definir qué le cambia, si acepta poco, si acepta mucho o cuál es la condición que tenemos que asumir los colombianos después de que este proyecto pase por el Congreso. Para hablar de eso nos acompañan dos de los ponentes. Catalina Ortiz, es representante a la Cámara del Partido Verde, bienvenida. Muchas gracias, Claudia, qué rico estar acá. Y también Richard Aguilar, que es senador por Cambio Radical, bienvenido. Buenas noches, Claudia, y un saludo a todos los televidentes. Bueno, tuvieron ya ustedes hoy una reunión formal, la primera como ponentes, que son 35, con el director de la DIAN. ¿Cómo les fue? Fue una reunión muy interesante. Él contó un poco desde su óptica dónde pueden estar los ahorros, dónde pueden estar algunos de los cambios más importantes, el régimen simple que está promoviendo el gobierno, pero definitivamente creo que la sensación de los que estuvimos en la reunión es que realmente no sentimos una posición, digamos, firme, con todas las herramientas para poder tomar una decisión tan sensible para el país como es gravar la canasta familiar y todas las demás disposiciones que vienen en la ley. Eso es postura Partido Verde, ¿cierto? Ahí creo que por más de que estemos en partidos diferentes, tenemos acuerdos. Es que yo cada día que pasa me convenzo que el gobierno no tiene un plan B, que quiere generar unos debates engorrosos, sin profundidad, y a medida que va pasando el tiempo nos van a llevar al 28 de noviembre y nos van a decir o aprueban el IVA, porque muchas opciones no nos presentan, o nos toca recortar el gasto social. El próximo año pedimos un decreto y tenemos que desfinanciar Familias en Acción, tenemos que desfinanciar, por ejemplo, la implementación de los acuerdos de paz por 2.1 billones, y lo que estamos tratando en aras de ser muy propositivos es llevarles otras alternativas, eliminando el IVA. Pero hay que decir a los colombianos que no solamente es el IVA en la canasta familiar, nos están grabando todos los insumos agropecuarios, los fungicidas, los herbicidas, los abonos, incluso hasta los mismos computadores que antes tenían una porción exenta, los grabaron en su totalidad, los celulares que también tienen una porción exenta, los grabaron en su totalidad, y yo creo que el debate, Claudia, ¿no? Sí, proponen, pero yo creo que el debate apenas comienza y veo que es una propuesta improvisada y no veo en una posición cómoda al gobierno. Bueno, nacional. a propósito de eso que usted está diciendo, improvisada, Catalina estaba diciendo, Catalina, la representante a la Cámara, antes de empezar a grabar el programa, una cosa que me dejó boquiabierta. O sea, ¿cómo así que el proyecto iba a tener 120 artículos y de la noche a la mañana 40? Cuéntenos qué fue lo que pasó. El ministro Carrasquilla y sus asesores, junto con el director de la DIAN, presentaron un primer paquete de reforma que tenía 120 artículos. Pero lo alcanzaron a presentar. Se lo presentaron al presidente Duque. Y el presidente Duque, que ha sido congresista, que ha sido senador, dijo no, me reducen eso por lo menos a la mitad. Y a última hora se sacaron muchos artículos y parte de lo que uno ve en esa reforma, que no tiene una estructura como la que debería tener, se nota pues que eso lo hicieron a última hora, fueron sacando eso, y también lo que decía de el ministro, en lugar de poder estar generando los consensos alrededor de su reforma, estaba defendiéndose de una moción de censura. Por eso no la pudo como ambientar, ¿no? Así es. Pero entonces, de 120 pasaron a 40. Tienen 85. 85, perdón, a punta de machete. Un poco. A machete, y cada día que pasa, Claudia, por ejemplo, te doy ejemplo, el presidente habla de la economía naranja. Entonces el proyecto dice, toda industria de la economía naranja va a tener renta cero por 5 años. Buenísimo, vamos a promover dicha economía, pero le pone unos mínimos de inversión, Así que genere 10 empleos. Sí, y 828 millones en 3 años. Un emprendedor, un joven emprendedor que quiere hacer una aplicación o el entretenimiento, quiere invertir en crear una empresa, pues no va a beneficiarse. Yo creo que se fueron con unos mínimos muy altos que nosotros vamos a tratar de reducir. La representante No, tenía una cifra yo exacta vengo sobre en la eso, vida ¿no? trabajando con emprendimiento toda la vida, entonces se da uno cuenta que pareciera que nunca en la vida hubieran visto el PIG de unos emprendedores. Le preguntamos a la Asociación de Ángeles Inversionistas, que son los inversionistas en esas empresas de alto riesgo,
¿cuál era el promedio de inversión? De los que tienen la suerte de que alguien les invierta, 400 millones, y el gobierno les está pidiendo 825. Mínimo para tener cero renta. ¿Y cuál renta? Si usted en los primeros años no genera utilidad, entonces, ¿qué es lo que lo van a eximir? El presidente hizo una promesa alrededor del emprendimiento, y en esta reforma no la cumple. Bueno, pero vámonos al escenario real, que es, se necesita plata, ¿no? Porque entendemos que con la plata que hay no se puede financiar el presupuesto del próximo año. Y los liberales, el presidente Gaviria decía en estos días, es que no son 14 billones, se necesitan 7 billones. Del Partido Verde y del Partido Cambio Radical, ¿cuánto creen que se necesita y que definitivamente sí hay que incluir en una ley de financiamiento y sacar la plata de alguna parte? Mire, cuando llega un presidente, él tiene sus prioridades. Y la realidad de los 14 billones, sí existen ciertas necesidades. Los subsidios de familias en acción, por ejemplo, la implementación de los acuerdos, pero hay otras cosas que se pueden eliminar. Ellos incluyen 675.000 millones que van para los órganos de control y para el Congreso. Yo veo eso innecesario. Incluyen 550.000 millones para el Ministerio de Defensa. Vemos que eso se puede eliminar. Sí se puede reducir lo que se necesita, pero el presidente... Esto es para el presupuesto ya aprobado, sí, o sea, entonces no habría que haber aprobado ese presupuesto así. Esto es lo que yo iba a decir. Sí, se aprobó, pero como ellos quieren, reitero, pasarle o chutarnos a nosotros la pelota, pues nos van a decir, pues bueno, si ustedes no aprueban esta ley de financiamiento, pues lo vamos a recortar. Claro, pero... Y yo ya sé, Claudia, que ya están considerando eso dicho por el propio ministro. O sea, esperar hasta el 28 de diciembre para que toque así. Pero es que no es tan sencillo. Ya se aprobó un presupuesto. Claro. Y ese presupuesto en papel tiene un déficit de 14.1 billones. Ese es el que quedó. El gobierno no puede ahora decir, no, entonces yo por decreto voy a cortar es de aquí o de acá. Ellos tienen incluso cómo tendrían que cortar. Eso incluso no, ellos sí lo pueden hacer, pero no es la responsabilidad de nosotros. Claro, entonces seríamos nosotros los culpables, que yo no creo que sea cierto. El gobierno presentó un presupuesto, un punto PIB por encima del anterior, y se supone que este iba a ser un gobierno más austero. Presentó un presupuesto y acaban de presentar un plan de austeridad que realmente no está ahorrando lo que uno sabe que el Estado colombiano puede llegar a ahorrar. ¿Cuántos se plantea reducir en austeridad y cuánto se podría reducir? ¿Ese cálculo lo tiene? El gobierno dice que 2 billones en austeridad. Dicen, los más conservadores dicen que en corrupción se ahorra usted 16 billones al año. 50 billones dicen los más atrevidos. Bueno, pero eso es otro capítulo aparte, pero en austeridad no gastemos tanto papel, los viajes en clase económica. El gobierno lo ha dicho, son 6 billones en el cuatrenio, arrancamos el próximo año con 1.2 billones de pesos, que es algo considerable. Vemos que es un esfuerzo grande que puede ser mayor, pues tienen que entrar a reestructurar muchas entidades del Estado y mirar cuáles son los gastos suntuosos. ¿Ustedes en el Partido Verde están de acuerdo con eso o creen que se podría con austeridad? No saquemos lo de la corrupción aparte, con austeridad. Yo creo que hay que pensar desde el lado del gasto, porque no solamente puede ser lo que le vamos a pedir a los ciudadanos. Entonces, siempre que uno piense que hay que cobrar más impuestos, se tiene que acordar que las otras alternativas son que no se la roben tanto, que sean más austeros, no tanto, sino que no se la roben, que haya más austeridad y que haya más control a la evasión y más temas pues de eficiencia en lo fiscal. Bueno, esas son las pero perdón, devolvámonos un poco porque, usted vota el presupuesto positivamente, ¿cierto? Señora. ¿Y usted? Yo negativamente. Bueno, entonces el culpable es el senador. ¿Para qué aprobaron ese presupuesto desfinanciado? Normalmente, durante los últimos años en Colombia, los presupuestos siempre se aprueban desfinanciadamente. Y eso implica un esfuerzo mayor porque una ley de financiamiento no es nueva, eso lo presentó en el año 2014 el expresidente Santos. Esfuerzos tiene que hacer el gobierno nacional para lograr los recursos. Pero miren, acá el gobierno tiene que echar mano de lo que es improductivo, ¿no? Personalmente presenté una proposición, Claudia, que ha generado a veces mucha polémica, creo que la rechazó Catalina. Nosotros tenemos las centrales de abastos. Esas centrales de abastos no nos generan ninguna utilidad, son activos y acciones improductivas. Si nosotros procedemos a vender esas centrales de abasto, eso puede representar un billón. Privatizar las centrales de abasto. No, mira que me han dicho esa frase, no es privatizarla porque en el orden de prelación de la oferta primero están los trabajadores, los extrabajadores, los sindicatos,
por último, después de Como 10 en todas las prelaciones, empresas públicas, sí. como todas las empresas públicas, pero ahí está la plata. Nosotros hemos también presentado una proposición en donde si nosotros ponemos unas sanciones más flexibles, no del 50 o del 100% como actualmente están, del 15%, pues el contribuyente que tiene una deuda con la DIAN, pues va a decir, oiga, yo tengo una deuda, pago un 15% y eso le va a representar mayor recaudo a la DIAN. Yo creo que acá tenemos que ser también propositivos. Con esas propuestas, según Cambio Radical o Richard Aguilar, ¿cuánta plata se puede recaudar? Estas dos, por el lado de las centrales de abasto, 1 billón, y por el lado de la mejor gestión de la DIAN, 3 billones. Pero nosotros presentamos nuestra reforma tributaria. Madrugamos mucho para iniciar el debate temprano el 12 de agosto, pero ahora el gobierno lo presentó, yo creo de una manera tardía, con proposiciones improvisadas. Nosotros tenemos la lucha contra la evasión y el contrabando. Eso va a representar el próximo año 10 billones. Incluso, Claudia, tenemos algo muy particular, que si no se cumple ese plan de choque de lucha contra la evasión y el contrabando, se puede solicitar moción de censura. Eso va a ser unas proposiciones que vamos ¿Contra a... el ministro Ministerio otra vez? de Hacienda. El ministro de Hacienda Porque otra queremos vez. que verdaderamente cumplan. Hoy el mismo director de la DIAN dijo, yo sé que tengo que cumplir en nuestras cifras contra la evasión y el Bueno, contrabando. pero ¿qué ha pasado con ese proyecto de Cambio Radical? Bueno, pues vamos a entrar a debatirlo. Hay muchas cosas muy pequeñas. Pero todavía no ha... No, pero ¿está en en qué? las proposiciones vamos a tratar de acumular unos aspectos. El gobierno acogió algunas recomendaciones, no en su totalidad. ¿Qué quiere Cambio Radical? Hacer esas recomendaciones, que las cosas se acumulen y entrar en el debate. Bueno, entonces, eso es según Cambio Radical. Según Partido Verde, aparte de los ejemplos que usted da ahora, ¿de dónde sacan los 14 billones desfinanciados? Hay algunos sitios donde uno puede buscar recursos controversiales, como por ejemplo grabar los dividendos. Que ya están grabados, ¿no? Ya están Sí, grabados. pero si usted los graba, cuando llegan al bolsillo del particular, incentiva a que se queden en las empresas y de esa manera genera más empleo, o sea, tiene un efecto. Es duro. Nunca es fácil ponerle un impuesto a alguien y a alguien que se ha ganado su dividendo. Es grabarlos de manera que podamos aumentar su reinversión en las empresas, de esa manera aumentar el empleo, aumentar la capitalización de las empresas colombianas. Hay unas exenciones que ya cumplieron su ciclo, que hoy en día lo único que hacen es enriquecer a quien las tiene, pero realmente no están generando un beneficio en la economía en términos de generación de empleo, en términos de atracción de renta. Por ejemplo, ¿las zonas francas o qué? Las zonas francas yo creo que se pueden examinar, pero hay otras muy específicas a los sectores mineros, a los sectores petroleros, en donde usted puede decir, aquí podemos examinar si esta renta ya no cumplió su ciclo. Fue importante para el momento en donde Colombia trajo inversión para el sector, pero hoy en día podemos más bien tener exenciones para los emprendedores de manera que ellos jalonen la economía colombiana y no mantener unas exenciones que hoy en día uno se pregunta si están teniendo el impacto económico que deberían tener. Me decían antes de empezar el programa que en la reunión que tuvieron hoy con el director de la DIAN no hablaron del IVA. O sea, el tema más polémico, más difícil, que más afecta el bolsillo de las personas. Aquí les han dicho que de clase media, pero yo no creo que sean de clase media, son personas pobres, si se aprueba esta reforma como está. No tocaron ese tema en la primera reunión, ¿por qué? Yo creo que están esperando o a mirar cómo actuamos nosotros o están buscando un plan B. Hoy no lo tienen, pero deben buscar un plan B, no solamente en lo que te comentaba del IVA de la canasta familiar, sino que están grabando otros bienes y servicios que no ameritan ser grabados. Pero por eso, ¿por qué no tocan ese tema? Yo tengo una hipótesis de por qué no, por lo menos nosotros, ¿por qué no lo tocamos? Porque nosotros, como oposición, llegamos a unas reuniones, digamos, y toda nuestra conversación está ahí. Nosotros entendemos, por lo que sale en los medios y demás, que hay otro que está haciendo una nueva ponencia, específicamente con el tema del IVA. Entonces, ¿uno para qué se pone a opinar sobre el IVA? ¿Quién está haciendo una nueva ponencia? Álvaro Uribe, el senador Uribe. Claro, es decir, es una cosa voz populi, ¿o no? Sí, sí, no se preocupe, que es que Uribe le está haciendo lo del IVA. Entonces, ¿uno para qué se pone a conversar con el gobierno sobre un IVA que ya todo el mundo sabe que lo están cambiando es con el senador Uribe? Sí. Entonces, pues, ¿para qué hace uno esa pantomima, cierto? Pero ahí van a tener otro gran error. Cuando nos digan realmente cómo es que va a quedar eso en la ponencia, pues nosotros tendremos las propuestas de nuevo pensando en los emprendedores, pensando en la gente más humilde y sí pensando en la clase media, porque Colombia hoy en día es mínimo, en el peor de los casos, 40% de lo que llaman ingresos medios. Y sí les pega muy duro esta reforma tributaria y esa gente
son esos nuevos consumidores que nos han permitido que crezcan nuevos emprendimientos y demás. ¿Qué iba a decir, senador? No, yo no sé qué pasa con el Ministerio de Hacienda y el director de la DIAN. Yo creo que deben socializar, no esperar a última hora, y si lo que dice Catalina no lo digo es yo. cierto, o ese rumor, pues se van a, lo del IVA Uribe. se van a equivocar, porque de tajo se lo vamos a rechazar. Que no vengan a jugar con nosotros, que no nos vayan a chutar a nosotros la pelota y después vayan a decir, si ustedes no aprueban esto, así nos traigan tarifas reducidas, porque muchos ha dicho, ya no va a ser un IVA del 18%, sino bajémoselo del 10, 12. al 10, al 12, no sigan especulando, porque nosotros tenemos una responsabilidad con el país. Bueno, pero eso para ustedes como partido, yo asumo que hablan aquí no solamente en nombre propio, sino en nombre de sus partidos. Reducirlo 10 o 12 y dejar los que ya están en 19, ¿eso les suena a Cambio Radical y al Partido Verde? No hay ninguna posibilidad que un incremento en la base gravable del eso no es una cosa que... O sea, para el Partido Verde es 0. Sí. O 0 o 5 los que tienen 5. De acuerdo. Como está hoy, digamos, preferimos eso a lo que nos están proponiendo. Y dejar en 19 los que tienen 19. Lo preferimos, es decir, quisiéramos otras alternativas, pero si nos ponen a escoger, preferimos. Y para Cambio es que hay Radical. varias cosas. Nosotros formamos parte de la OCDE. Hace poco estuvo ya el presidente, y la OCDE nos hace una sugerencia, si nos queremos sostener, universalidad de ciertos impuestos. Hoy el director de la DIAN nos mostró el paralelo entre Colombia y los países de Europa. Nos quieren comparar con los otros países de la OCDE y nosotros no estamos en esa condición. Nosotros también tenemos que mirar cuál es la génesis de este problema, y la génesis es que formamos parte de la OCDE y la OCDE hace unas recomendaciones si nos queremos sostener. He ahí también las propuestas que están en la ley de financiamiento. ¿Nosotros qué preferimos? Dejar el IVA tal y como está, y si hay unos bienes de lujos que se pueden gravar y se les puede aumentar la tarifa. Los que no afecten, por ejemplo, el café tostado especial, el que se importa, tiene una tarifa hoy en día de 0. O sea, los que los consumen la gente de altos recursos. Bolsas pueden costar entre 60.000, 80.000. ¿Y devolución de IVA? Yo creo que eso siempre lo han nombrado mal. Eso es una compensación anticipada a cierta parte de la población. Pasa un poco lo que estoy diciendo, sí, vía Sisbén o vía los subsidios existentes podrían hacerle no una devolución, una compensación a las personas que van a verse mayormente afectadas, pero todo el estrato 3 y 4 termina pagando ese mayor impuesto. Hoy hablaron de la renta de las personas naturales. El proyecto plantea que todas las personas que ganen de 4.800.000 al mes hacia arriba van a tener que declarar renta. ¿Qué dijeron de eso? Pues básicamente hay un gran cambio. Hoy en día uno tiene diferentes tipos de ingreso y en cada uno de esos tipos de ingreso uno puede tener unas exenciones. Entonces uno tiene unas exenciones de ingreso laboral, otras sí uno tiene de capital. Hoy en día todo lo que usted tenga, incluidas las pensiones, usted solo puede exonerar el 30% de eso y sobre ese 70% le toca pagar la tarifa. Esa es la propuesta, completa, ¿no? En eso estamos del como gobierno. Propuesta. Ahí es donde están los pensionados que están en ese rango de ingresos diciendo, pero ¿cómo no me van a exonerar mi pensión? Y muchos de los que ahorramos, por ejemplo, en una AFC o que de alguna manera buscamos diferentes maneras, además sanas para la economía, de tener más ahorro diciendo, ya no me van a incentivar el ahorro, porque todo lo que a mí solamente me van a exonerar el 30% y la tarifa, si bien baja un poquito, sigue siendo una tarifa importante. Sí, bueno, pero ustedes vieron yo sé que ya me ha dicho como 3 veces que el gobierno no tiene plan B, pero cuesta un poquito de trabajo pensar que el gobierno se reúne con 35 congresistas y les dice, mire, así es, y es esto o nada. O sea, no hay, para ese tema de la renta no hay una opción. Yo creo que en eso, Claudia, sí han cedido. Por ejemplo, mi posición y la del partido es: no se van a gravar las pensiones. Eso es una posición clara. Pero han cedido y el viceministro de Hacienda nos dijo, pues no grabemos a partir de 4.8, subámosle la base a 10 millones. Nosotros hablamos... Lo dijo pero no está redactado así. Y lo digo y lo digo públicamente. Me dijo, senador, dígalo en público, yo lo acepto, pero nosotros queremos que no se vayan a grabar las pensiones. Que ¿cómo vamos, Claudia? 17 millones de colombianos no nos vamos a pensionar. De 10, solamente 3 colombianos se pensionan. Por el otro lado, algo que rechazamos, están grabando los gastos de representación de docentes y de rectores. Tras de que llevamos
prácticamente un mes lleno de movilizaciones y las que faltan por realizarse, pues vamos a darle una razón más a los rectores y a los docentes de las universidades oficiales para que marchen. Los vamos a grabar un poco más. Hay algo que no lo logramos evacuar el día de hoy, pero bajan la base de la retefuente. ¿Qué significa eso? Que más personas tienen que declarar, así no paguen la renta, pero lo tienen que hacer para que se les devuelva lo que ellos pagaron mediante retefuente. Eso puede ser una estrategia para que en un futuro, como se baja la base de retefuente, puedan sacar una nueva ley y decirle bajemos la base gravable del impuesto de renta, de 4.8, como lo habían propuesto en unos meses anteriores, puede ser de 2.8 Bueno, millones de pesos. pero a los periodistas también el presidente y el ministro hace ya casi 2 semanas nos hicieron esta presentación. Y un argumento que es, así la gente no tenga que pagar, al menos que declare, porque ahí es que nos empezamos a dar cuenta de cuánto evaden muchas personas sencillamente porque no tienen que declarar, porque dicen yo me gano 2.800.000, pero a la hora de la hora de pronto tienen una entradita por acá, otra entradita por acá, y resulta que sí podría contribuir con un poquito. Si no las obligamos a que declaren, aunque no les pongamos a pagar, pues nunca vamos a controlar la evasión en esa base de la... Esa es la confirmación, ¿no?, que necesitamos nosotros. Esas son las verdaderas intenciones, es decir, pueden bajar la base gravable. Es que las personas naturales de la clase media se van a ver afectadas. Un joven, por ejemplo, de mi edad de 37 años, que tiene un salario de 20 millones y eso, pues prácticamente hoy le toca declarar los mismos honorarios. Yo no estoy diciendo que no declare, pero como está diseñado el sistema va a ser un poco más gravoso para las personas naturales, más y rápidamente, más que reitero lo de la OCDE nos hace una recomendación: eliminar deducciones, exenciones del impuesto de renta. Hacia allá va Colombia, nos están asimilando a los países más ricos del mundo. Bueno, pero con respecto a eso que yo decía, representante, ¿cómo se hace para...? Porque sí hay mucha gente que trata de evitar contribuir. O sea, si hay mucha gente que trata de hacerle el quite al IVA y entonces termina una porción muy pequeña de la población soportando todo toda la financiación del presupuesto. ¿Cómo se hace para que más colombianos contribuyan en la medida de sus posibilidades? Yo creo que tenemos que... Yo estoy, por ejemplo, de acuerdo con el principio de que en Colombia están gravando más a las empresas y menos a las personas naturales, y esa dirección de esta reforma en la dirección hacia gravar más a las personas naturales, a mí no me molesta. A mí me parece que eso debe ir en esa dirección, porque cuando uno ve la tendencia mundial y que en Colombia pagan tan poquito las personas naturales, a mí no me molesta. La otra cosa que es difícil a veces decirlo, cuando uno se escandaliza acerca de un nuevo impuesto que tiene que pagar, yo siempre pregunto cuántas personas son en Colombia. Ese censo mal hecho dice que somos 45 millones, pero de esos, ¿cuántos van a tener que pagar eso? Porque a veces nosotros pensamos que un ingreso de 4.8 es un montón, es muy poquito, ¿no? Y te das cuenta que 4.8 no alcanza a recibir ni siquiera el 10% de la población colombiana. Entonces, yo creo que ese tipo de discusiones que no son populares, que no me paro aquí a decir que todo lo que el gobierno hace está mal, sino que tenemos que entender de dónde va a salir ese recurso y que en algunos casos está bien que pueda haber los ciudadanos que más tienen, contribuyen un poco más. En cambio, en las empresas, sí me devuelvo una y otra vez a ver cómo es que vamos a lograr que las empresas jalonen emprendimiento, pues emprendan aún más, crezcan, generan más empleo, porque hoy en día la carga tributaria para las empresas en Colombia es muy alta. Bueno, así las cosas, ya se me acabó el tiempo, me voy a extender un minutico, pero así las cosas, ¿quién le va a aprobar esta reforma? Sí, Partido Verde no, Cambio Radical no, Centro Democrático, que es el partido del presidente, no. Ya veremos no, lo que vamos a mirar. Pero ustedes se comprometen con que hay que sacar una reforma, ¿o no? Sí, pero no a costillas de la clase media y las personas menos favorecidas. Eso sí lo tienen que revisar exhaustivamente el gobierno nacional. Nosotros vamos a defender a la clase media, vamos a defender a la gente menos favorecida, vamos a defender a las empresas con propuestas serias, rigurosas. Vamos a acompañar al gobierno en esas cosas que nos parece que se pueden acompañar. Si definitivamente, hoy como vemos el paquete, nos tocaría definitivamente votar por el archivo. Arranca la discusión.
Y nuestra gran preocupación es que sea una discusión abierta a la ciudadanía, donde la gente sepa qué está pasando. Nosotros que somos ponentes, todavía no conocemos la ponencia, todavía no tenemos ni siquiera clara esa ruta de cómo es que vamos a poder participar en la construcción de la misma. Entonces el llamado es, tengamos una discusión de cara al país, para ver qué vamos a hacer con este déficit que en efecto tenemos. Bueno, y que el gobierno no nos haga perder el tiempo, porque ellos ya saben lo que no vamos a aprobar, que avancemos con una discusión seria, pero yo sigo insistiendo, necesitamos el plan B de esta ley de financiamiento. Catalina Ortiz, representante de la Cámara por el Partido Del Verde. Valle. No, que eso está clarísimo con el acento. Y Richard Aguilar, senador de Cambio Radical, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. A ustedes también, gracias por seguir el programa. Esto fue Mejor Hablemos, los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor Hablemos.